Bueno, mis estimados, el segundo tema que vamos a ver, realmente este es un proyecto, como dice ahí, que es OWASP, es un proyecto abierto para pruebas de seguridad en sitios web. Parte de eso no significa que no se va a la parte móvil tampoco, y únicamente se refiere a que solo ve las páginas como tal, sino que acá es un proyecto completo. Yo les voy a mostrar la página donde ustedes pueden ingresar. Existen diferentes asociaciones, normalmente les llamamos capítulos, en diferentes países, que es un grupo de personas que se reúnen para ver más aspectos de seguridad de cada país, para poder ir enriqueciendo proyectos relacionados a este tema. Resultado de estos análisis, pues nosotros tenemos, no cada año, pero tal vez cada 2 años, un informe del top 10 o las 10 vulnerabilidades más críticas que tienen los sitios web, y en la mayoría casi que no varían. O sea, la mayoría como que por desconocimiento a nivel de desarrollo, por desconocimiento a nivel de configuración, por desconocimiento a nivel de administración, nos saltamos y creo que cometemos lo mismo. Por ejemplo, siempre en el top 10 ustedes van a encontrar eh, que uno de los, digamos, vulnerabilidades más críticas está el tema de los scripts, ¿sí? De diferentes tipos. Nosotros podemos ejecutar scripts o queries que van directamente a la base de datos, o queries que van a ejecutarse en el servidor web y que utilice algunas funcionalidades, funciones del sistema operativo. Esto también depende mucho de la arquitectura, ¿verdad? Porque si yo estoy utilizando alguna nube y lo único que estoy utilizando es una plataforma como servicio, probablemente la plataforma como servicio no venga configurada por defecto a como nosotros lo haríamos en un ambiente tradicional, ¿verdad? Entonces, pues es bien importante tener en cuenta, como cualquier desarrollador, cualquier tester en el tema nosotros de seguridad, OWASP, la verdad es, desde que lo conocí yo, es como, me encantó. Primero porque nos da visibilidad de las diferentes vulnerabilidades, pero no solo eso, sino las pruebas que se pueden hacer para cada una, las herramientas que podemos utilizar. Hay unas que uno ni se imagina, ¿verdad? Es tan robusto que nos da un detalle. Hay muchas versiones. La versión que yo sigo utilizando es la versión 3. Eh, por ejemplo, hay algunas vulnerabilidades que se podrían decir nuevas, pero realmente parten de el origen de estas, ¿verdad? La versión 3 está en español, la podemos validar. Vamos a ver si la descargamos y se la subo yo ahí al repositorio para que ustedes la tengan. Van a ver que hay diferentes pruebas. Es un poquito bastante pesado. El documento son más de 350 páginas, más de eso. Entonces hay que tener tiempo para hacerlas, pero lo mejor es que nosotros vengamos, bajemos, descarguemos las herramientas y nos pongamos en práctica. Ok. Entonces, aquí está un poco de la agenda, pero hay cosas que nosotros nos vamos a saltar. Hay que recordar un poquito que, recuérdense que los sistemas no únicamente son los front que nosotros miramos, sino que detrás de eso hay una serie de infraestructura. Independientemente que ustedes digan que lo tienen en la nube, lo tienen on-premise, o la diferente, o que lo tengan en contenedores, al final siempre van a necesitar hardware, siempre van a necesitar digamos, elementos de comunicación o de telecomunicaciones, y ahí hablamos de todas las capas y los diferentes protocolos que existen a nivel de red. Entonces, está el modelo TCP/IP o el modelo OSI. Pues aquí nosotros colocamos el modelo OSI como para ver cada una de las capas que se ven a nivel de red. Entonces, nosotros partimos desde la capa 1, que es la física, donde vemos solo ceros y unos en una parte binaria, y podemos llegar hasta la capa 7, que es la aplicación, lo que normalmente nosotros vemos o desarrollamos y que lo que palpa el usuario, ¿verdad? Y por eso ahí hemos escuchado muchos comentarios de la capa 8, ¿verdad? Ya sabemos que la capa 8 es el usuario. Y aquí pues dejo algunos protocolos que se utilizan dentro de, o buenas prácticas también que se utilizan dentro de cada capa. Por ejemplo, en la física tenemos la 802.11, hay protocolos a nivel de wireless también y todo lo demás que vemos ahí. Tenemos a nivel de data link, tenemos PPP, Q921, etcétera. Tenemos a nivel de red, ¿sí? Que está la IP, IPsec.
ICMP, todos los protocolos que utilizamos, por ejemplo, para temas de hacer ping y todo lo demás. De transporte, pues comúnmente, no sé si ustedes cuando piden alguna solicitud a nivel de red, pues les van a preguntar cuál es el protocolo a nivel de capa de transporte que ustedes utilizan, si es UDP, si es TCP, si es directo, si es indirecto, etcétera, si es seguro, SSL, como tal. Y sesión, normalmente nosotros pues establecemos la session o a veces es mediante socket, depende también la capacidad del throughput que nosotros vamos a enviar. A nivel de capa de presentación, pues cómo son cada uno de los diferentes protocolos que nosotros utilizamos. A nivel, por ejemplo, HTML, nosotros lo estamos utilizando para el tema de Google Gruyere para subirlo. Y a nivel de aplicación, pues aquí ya es algo que es un servicio en particular. Por ejemplo, ahí vemos que está POP3, tenemos todo lo que es a nivel de correo, tenemos todo lo que es SMPT también, que es también para correo. Tenemos el DNS para el tema de autenticación de los usuarios de dominio, www o el protocolo tradicional del servidor web, que es HTTP o HTTPS, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos los diferentes protocolos y buenas prácticas que se utilizan en cada una de esas capas. Ok. Cuando dice acá tipos de arquitectura, ¿se recuerdan? Esto lo vimos en la primera clase. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos ciertos, se podría decir, independientemente cuál, cuando OWASP trabaja desde la capa de aplicación hacia abajo, ¿sí? Normalmente no solo ve la aplicación, sino ve también los datos, ve el runtime, ve el sistema operativo, cómo administramos la capa media, los servidores, el almacenamiento. Tal vez a nivel de red no es tanto, tal vez lo único que podemos hacer son algunas pruebas que van enfocadas a denegación de servicio como tal. Entonces, pero realmente cualquier tipo de solución que tengamos, independientemente si es SaaS o PaaS, tal, siempre va a tener que tener telecomunicaciones, siempre va a tener un equipo físico, etcétera. Solo que la modalidad de obtenerla para nosotros es diferente, como sabes. Ok, ¿qué es lo que vemos a nivel de OWASP? Pues son vulnerabilidades, las que se pueden ver a nivel de usuario, falta de asignación de recursos, tecnología de seguridad. Muchas organizaciones, por ejemplo, siempre le echamos la culpa al usuario, ¿verdad? Es que el usuario deja los pequeñas, así como estas notitas que tengo yo aquí, deja notitas con su usuario y password y lo coloca enfrente, ¿verdad? O es demasiado confiado y lo escribe en un cuaderno, en su agenda de trabajo. Sí, o sea, hay un tema que podamos tener el mejor recurso a nivel de seguridad, pero si nosotros no educamos al usuario, probablemente eso siempre va a pasar. Y no solo a nivel del usuario interno, sino también un tema de usuario a nivel de nuestro cliente. Más que recuérdense que estamos ahora en la era digital, entonces la mayoría de empresas tienen que tener sus sistemas y sus servicios a la disponibilidad de los usuarios, de nuestros clientes. Entonces nosotros deberíamos pues de tener esa facilidad para que, pero también deberíamos de educarlo. No por eso está de más que en el sistema financiero hay muchas iniciativas para los usuarios y también empresas de seguridad como ESET, ustedes sacaron ahí un pequeño cursito de seguridad, van a sacar unos la siguiente semana. Se van a dar cuenta que hay para el hogar, para navegar en web, para temas financieros, etcétera. La falta de asignación de recursos, esto es una realidad, eh, aparte de ser cultural, en nuestros países de Latinoamérica, hasta que y nos sucede a nosotros, ¿verdad? Hasta que no nos pasa algo, nosotros no, no prevemos algo. Por ejemplo, esto se lo digo de una perspectiva muy simple como tener un seguro, ¿verdad? Eh, Realmente la seguridad, invertir en seguridad es como invertir en un seguro. O sea, nosotros esperamos que no nos vulneren, nosotros esperamos que no nos roben información, que ninguna de nuestras máquinas sea infectada por ransomware, eh, o que escalen los privilegios hacia nuestros sistemas que tenemos publicados. O sea, eso lo esperamos, ¿verdad? Pero a veces en las organizaciones, como no tenemos algo materializado que respalde, lo único que tenemos es como informes que se han hecho en empresas o antecedentes de otras organizaciones, pero todo el mundo es, bueno, eso
le pasó a ellos, o ese informe es no sé, El Salvador o de México, pero nosotros no, entonces casi que la inversión se hace siempre post-mortem. Em, por eso una de las mayores vulnerabilidades es que nosotros abrimos a nivel de empresas es la falta de asignación de recursos, incluso las capacitaciones de seguridad. Ustedes le dicen a su empresa, miren, nos queremos capacitar en temas de seguridad, no sé, de DevSecOps, que es lo que está ahorita, ¿verdad? O para el desarrollo de aplicaciones seguras, o en temas de navegación de servicio, incluso ustedes van a encontrar algunos cursos que se dan. Esto realmente no es para una sola clase, vamos a dar un pequeño detalle. Em, no les van a poner asunto, porque el tema de la seguridad siempre a veces es post-mortem. Tecnología de seguridad, igual las inversiones no son baratas. Tenemos que pensar de cómo vamos a manejar la seguridad de cada uno de los equipos. Imagínense que ustedes tienen que comprar, hay licencias corporativas de antivirus, por ejemplo, para las máquinas. También tenemos que pensar en antivirus que tengan los celulares corporativos que tengamos. Cómo vamos a manejar el acceso remoto. Hoy es una necesidad que las organizaciones tengan este tipo de acceso, y cómo manejamos también los dispositivos, que hay una parte que se llama Bayol, que es traer su propio dispositivo, pero al uso de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo mitigamos que los empleados de nuestra organización utilicen antivirus en sus máquinas y no sea vulnerable? O sea, hay muchas cosas que hay que tener, tanto desde la perspectiva del usuario como desde la perspectiva de la organización hasta los servidores. Eso es bastante importante. ¿Para quién es este tipo de proyecto? Como les decía, desarrollo de software, tester o temas de QA, especialistas de seguridad, auditores de sistemas, etcétera. Esta es una gráfica muy viejita, pero lo único que habla es el nivel de riesgo que tiene una organización y la ventana de exposición que tenemos. Imagínense, nosotros, por ejemplo, implementamos un software. Todo software que implementemos, todo, o incluso el que desarrollemos, nosotros tenemos que estar constantemente pensando en mejoras. Probablemente nosotros cuando desarrollamos colocamos algunas librerías, algunos plugins que nos sirvieron para desarrollar en ese momento, pero ya tenemos que pensar en el corto tiempo que, por ejemplo, ese plugin no tenga alguna vulnerabilidad, o hay que ver cómo actualizamos. La capa media donde nosotros desplegamos nuestra aplicación web, ya sea un servidor web o un servidor de aplicaciones, estamos hablando de entorno Java, pues deberíamos también de actualizarlo. Y no solo la capa media, también hay que actualizar el sistema operativo, hay que actualizar el firmware del hardware donde está implementado, hay que actualizar, o sea, hay una serie de cadenas de cada una de las capas que nosotros vemos aquí, que sí o sí hay que hacerlo, hay que actualizarlo. Entonces, esa ventana de exposición viene desde que se identificó algo post-mortem y que ya el fabricante o nosotros estamos tratando de revisar, de publicar, digamos, aquí se publica la vulnerabilidad, el fabricante notifica a sus clientes de que tiene que parchar, el cliente hace una actualización y cada cliente pues va a ir coordinando cuándo debe de implementar para ver si esa actualización no le va a afectar alguna de las configuraciones o el sistema que ya tenga. Aplica y luego ya el parche se instala, pero en ese tiempo pudo haber pasado 6 meses, un año para que nosotros lo pudimos implementar. Por eso hoy en día esto se cambia. Cuando nosotros tenemos soluciones cloud, ustedes van a ver que hay políticas muy cortas de 3 meses. Cada 3 meses hay que actualizar sí o sí todo lo que nos mandan cuando estamos hablando de la nube y cuando estamos hablando de entornos de software como servicio, por ejemplo, que es más controlado por las organizaciones que nos venden este tipo de servicio. ¿Por qué? Porque hay que mitigar esa ventana de exposición que tanto se tiene a nivel de el software. Y las técnicas, pues aquí tenemos inspecciones de manuales, que son los procesos, documentación, políticas, gobernanza, el modelo de amenaza, revisión de código y pruebas de intrusión. ¿Qué vamos a ver nosotros normalmente con OWASP? Son pruebas de intrusión, ¿sí? Y estas son el conjunto de pruebas.